externo, es un cuadro que se llama ventriculitis, que es una infección del sistema nervioso central, pero generalmente se asocia a dispositivos externos, que están conectados a los ventrículos, que me imagino que ustedes se acuerdan cuáles son los ventrículos laterales del cerebro. Son áreas, ¿no es cierto?, que tienen microencefalorraquídeos, y se contamina cuando alguien tiene metido en su cabeza eso. Eso, en el fondo, esto que está acá es un drenaje ventricular externo, que es un tubo de plástico, ¿no es cierto?, que está conectado a los ventrículos del cerebro para extraer líquidos cefalorraquídeos. Eso se pone cuando un niño o un paciente adulto tiene hidrocefalia, mucho líquido cefalorraquídeo por alguna razón. Muchas patologías pueden dar eso, pero hay que sacarlo porque si uno tiene hidrocefalia se muere, le da una hipertensión intracraniana severa. Entonces le ponen ese dispositivo, que esto es una foto de internet, no lo usamos nosotros acá, tiene muchas más protecciones, pero ustedes ven que la manipulación de esto, o por ahí por ese hoyo, puede entrar cualquier microorganismo que esté en la cabeza del paciente si no tiene buen aseo, y entra directo al cerebro. Eso no es ambulatorio, eso se da, digamos, pacientes que están hospitalizados. Y eso es un dispositivo que se llama captor de presión intracraneal. Cuando un paciente tiene alguna lesión aguda, un TEC, traumatismo, algún accidente o algo así, el cerebro puede sufrir edema. Edema es hinchazón, ¿no es cierto?, del tejido cerebral. Y nosotros como médicos tenemos que saber, los que trabajamos en intensivo, cuánto es la presión del encéfalo, porque si tiene mucha presión, el paciente se muere, hay que bajársela de alguna forma. Entonces los neurocirujanos le ponen este dispositivo que se llama captor, que en el fondo es como un clavo, así, por decirlo en simple, que tiene por dentro un sensor, y esta cosa metálica, ¿no es cierto?, que tiene un sensor, nos dice a nosotros en un monitor cuál es la presión del cerebro, del tejido cerebral. Evidentemente que eso es un hoyo, y por ese hoyo pueden entrar microorganismos y producir una infección, pero no es lo que nosotros vemos en la clase de hoy. Entonces, a veces lo que pasa es que los alumnos, o en realidad becados, todo, extrapolan lo que nosotros vamos a ver a esto, y esto no es lo mismo. Eso es el concepto que quiero dejar, porque ya a través de los años hemos visto muchas veces ese concepto erróneo. Entonces, vamos a ver después por qué es importante eso, es tener ese concepto como claro. Ahora, ¿cómo se diagnostica este tema de la meningitis y de la encefalitis? Es por una punción lumbar, que en el fondo, no sé si ustedes saben, pero la punción lumbar es una extracción de líquido cefalorraquídeo a través de ciertos espacios que nosotros podemos sacarlo, ¿no es cierto? Que principalmente es el L3, L4 y el L4, L5, que son parte, ¿no es cierto?, de la médula espinal que vamos a ver a continuación, donde no hay raíces nerviosas. Es una técnica estéril. Entonces, en el fondo, lo menciono porque en algún momento de su evolución ustedes tienen exámenes donde tienen que mencionar cómo se hace una punción lumbar. Entonces les dicen, hable de este examen, un hemograma, pruebas hepáticas, entre ellas punción lumbar. Entonces es una técnica estéril que requiere ponerse gorro, mascarilla, ¿no es cierto?, lavado de manos quirúrgico, ropa estéril, etc. Y en el fondo posicionar al paciente en forma adecuada para que se abran estos espacios que están, vamos a ver después, en determinadas partes de la columna, porque normalmente la columna está aplastando, o sea, en el fondo no deja pasar ningún elemento, ¿no es cierto?, para dañar este contenido que tiene, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estas dos posiciones, que son las posiciones, digamos, sentado, hiperextendido, ¿no es cierto?, y la posición acostado pero de lado, con las piernas, las rodillas hacia el abdomen. Esas son maniobras que hacen que se abran esos espacios. Y cuando uno los palpa, en el fondo aquí tiene uno las crestas, ¿cierto?, de la pelvis, uno palpa eso, cintura, ¿no es cierto?, palpa la cintura, hace una línea y en esa línea va a buscar los espacios. Como busca los espacios con los dedos, ¿no? Así, palpando la apófisis espinosa en la línea imaginaria, ¿no es cierto?, y uno ve dónde está la apófisis, y entre las dos apófisis pone el trócano, que es ese. En esos espacios no hay, digamos, raíces nerviosas, y por lo tanto pueden pinchar sin problema. Puede ser que, ¿por qué en esos espacios? Porque arriba, si uno pincha,
se puede encontrar una raíz nerviosa y el paciente uno pincha y hace la pata se le mueve sola, digamos. Es raro que se pase, pero si uno no sigue las líneas, digamos, de la anatomía, puede pasar eso. Y dice, y ahí con un trocar, que en el fondo es como una aguja, uno atraviesa los espacios entre las dos apófisis espinosas y entra en donde está el líquido cefalorretino y trae la mano. Parece fácil, pero en los pacientes obesos no es tan fácil. Pero en general, si uno sigue estos procedimientos, o sea, los reparos anatómicos, no es difícil. Cuando yo era interno, un doctor pediatra me hizo hacerle una PL a un niño de 1 año. Yo nunca he tomado un niño, siquiera. Y lo hice la primera, así que en realidad, sí, uno tiene que seguir obviamente todas las cuestiones, pero se puede. El problema son los apófisis. Uno no palpa a veces las apófisis. O sea, ahí tiene que ser como la inclinación. Hay algunas contraindicaciones para el hacer una punción lumbar en un paciente con meningitis. Eso es una urgencia. Tiene que hacerse lo antes posible porque el tratamiento es una urgencia. Mientras uno más retarda el tratamiento, más posibilidades de morir o ya con secuelas tiene el paciente. Y hay pocas contraindicaciones de hacer una punción lumbar que están ahí, digamos, escritas. Y en general las contraindicaciones tienen que ver con que recuerdan que este líquido cefalorraquídeo rodea el encéfalo, rodea el cerebro, y si hubiese una hinchazón de este cerebro, por un edema, ¿no es cierto?, por un golpe, por un tumor, lo que sea, al extraer el líquido cefalorraquídeo, que es como un colchón, está muy hinchado el cerebro se puede, digamos, comprimir. El tronco encefálico se comprime. De este líquido que tiene que ver como un colchón, baja mucho y se comprime, y eso se llama herniación cerebral, que pudiera llegar a tener muerte, digamos, porque cuando se hernió el cerebro, se murió el paciente. Eso es una complicación de la punción lumbar, por lo cual no se debe hacer en las condiciones que se da ahí sin un escáner que en el fondo descarte que tenga riesgo de comprimir el tronco cerebral. El tronco cerebral está digamos, los centros respiratorios. Se comprime el tronco cerebral, dejó respirar al paciente y se murió. Por eso es que hay que tener esa certeza. ¿Qué uno solicita en esta punción lumbar? Porque en el fondo aquí lo importante es sospechar el cuadro por la clínica, en el fondo, que es cefalea, fiebre y rinomenita. Y pensar, el paciente tiene o no tiene contraindicación de hacer una punción lumbar y hacerla lo antes posible, y le solicita esos exámenes que sí salen, digamos, en el sistema hospitalario: citológico, citoquímico, de líquido cefalorraquídeo, tinción de Gram, ultímico. Y en algunos hospitales, como el nuestro, hay paneles moleculares. Los paneles moleculares son múltiples PCR que se hacen al mismo tiempo para saber si hay algún microorganismo en ese líquido o no. Y son muy rápidos, entonces en el fondo uno puede tomar decisiones muy rápidamente. Eso se hace porque cuando las meningitis son bacterianas, el cultivo tiene una sensibilidad a veces baja, del 50%. Y eso pasa porque muchos pacientes tienen uso de antibióticos previo al cuadro, pensando que tenía una otitis, pensando que tenía una neumonía supuestamente, le dan antibióticos y a veces esto queda como parcialmente tratado y no sale el microorganismo en el cultivo. Así que es necesario hacer otra cosa para obtener resultados más rápidos. Y ahí tenemos estas nuevas tecnologías que nosotros en el hospital tenemos este panel carrocé patógenos, pero en otro hospital hay otros paneles. Lo importante es que se hacen muy rápido. Entonces uno toma esta punción lumbar y en el laboratorio la conectan en estos dispositivos que se llaman point of care, que son dispositivos que están hechos para poner, en teoría, al lado de la cama del paciente, pero nunca están al lado de la cama, están en un sector del hospital, no sé. En la UCI sí tenemos point of care que están al lado del paciente, pero urgencia igual, pero estos específicamente están en el laboratorio. Y ahí, en el fondo, desde que llega el examen ahí, a esta máquina, hasta que sale el resultado, es 1 hora efectivamente de trabajo. O sea, son súper rápidos, muy rápidos. Los otros point of care que ustedes pueden ver en la UCI o en la urgencia están a minutos. O sea, cuando uno pone la jeringa con sangre, le sabe la sangre al paciente, la ponen en esta máquina y en el minuto te sale el resultado de, no sé, qué glicemia tiene, qué gases arterial tiene, qué hematocrito tiene, etc. Obviamente son caros. Y ahí va el punto. ¿Cuán caro es esto? Son alrededor de 200.000 pesos o más por determinación. O sea, muy caro.
La gracia que tienen es que en una hora te dicen la existencia, te descartan o no la existencia de todos estos patógenos, en el caso que tenemos en el hospital. Que están todas las bacterias que producen meningitis bacteriana aguda, las principales, ambulatorias. Un poco de neumonía que vamos a ver, Neisseria meningitidis, que es la meningocócica, hemófilos o listeria. Y otras patologías virales que producen encefalitis en el área ambulatoria. Entonces, en el fondo, al pedir este examen en un paciente que tiene otra cosa, que son las meningitis infecciones asociadas a dispositivos, no tiene un sentido porque esas son producidas por patógenos intrahospitalarios, que no son eso. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los médicos piden este examen a pacientes que tienen esa cuestión clavada en el cráneo, no sé cómo ustedes vieron, o ese dispositivo plástico, ¿no es cierto?, que no van a tener estos microorganismos. Entonces, al pedirlo, uno gasta o tira a la basura 200 mil pesos. Y obviamente que eso no es algo que se deba hacer. Entonces, no están recomendados estos paneles, por eso quise la distinción en patologías intrahospitalarias, solo en patologías ambulatorias. Ahora, cuando uno ya hace la punción lumbar, siempre a uno le enseñan esto que es bien como clásico. ¿Cuál es el líquido cefalorraquídeo normal? Que él dice normal. Y el que es más sugerente de bacterias o más sugerente de patologías virales. Siempre uno tiene que pensar primero mirando al paciente. Yo creo que este paciente tiene una meningitis bacteriana y voy a ver si el líquido es compatible o no. En los libros siempre sale eso de mayor, cuando es bacteriana, mayor a 1000. Y yo, la verdad, es raro verlo. Generalmente uno ve más de 300, más de 500. Cuando más células tienen los líquidos cefalorraquídeos, es de peor pronóstico. O sea, más inflamado está el paciente, está peor. Pero en las celularidades es algo que uno dice, es uno de tantas cosas para decir si puede ser bacteriano o viral. Los virales en general, aunque todos los libros dicen más de 1000, lo que nosotros vemos es que son menos de 100. Y los bacterianos, aunque todos los libros dicen más de 1000, lo que nosotros vemos es que son 200, 300, 500, más o menos las células que tienen los líquidos de patologías bacterianas. Los que yo he visto más de 1000 se han muerto todos, porque son muy graves las patologías que producen eso. Y la diferencia de estos líquidos, aparte de las células, lo que uno va a ver, los polimorfos nucleares, porque en los bacterianos hay más polimorfos nucleares, en los virales hay más linfocitos, y lo que uno más rápido detecta es la glucosa. Entonces uno mide glucosa en estos líquidos, en el líquido cefalorraquídeo, y la compara con la sanguínea, para lo cual hay que tener una sanguínea. Si uno no tiene una sanguínea, no puede comparar. Cuando lo normal es que en el líquido cefalorraquídeo normal la glicemia esté más o menos en 60-80. O sea que si uno la compara con la sangre, sea como un 60% de la glicemia de la sangre. O sea, yo tengo 100 en la sangre, aquí tengo que tener 60. Más o menos. En la líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo menos glicemia, o menos glucosa, no glicemia, la etnia de la sangre, glucorraquia se llama esto. Si yo tengo menos que ese porcentaje, por ejemplo, tengo 30 en el líquido cefalorraquídeo y tengo 100 en la sangre, significa que algo se está comiendo de glucosa en la cabeza. Y eso algo son generalmente bacterias que están alimentándose de nuestra glucosa. Es tan grave esto que a veces la glucorraquia está en 1. Nosotros tenemos una glicemia de 80 y la glucorraquia está en 1. O sea, compadre, no tiene alimento, su cerebro se está comiendo todas las bacterias. Obviamente que eso es muy grave. Es un marcador de gravedad. Y las otras cosas que salen en estos líquidos son las proteínas. La semana pasada usted me preguntó, doctor, ¿pero qué puede aumentar las proteínas? Todo puede aumentar las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Los tumores, los meningitis, las encefalitis. En general no es algo que uno diga es que tiene más o menos proteínas. Lo que uno usa son este índice entre la glucorraquia y la glicemia y digamos la cantidad de glóbulos blancos, los polimorfos nucleares. Hay otro elemento que sale informado en estos que aquí no está, pero en estos citoquímicos que se llama lactato, que es lo mismo que el lactato de la sangre, pero el lactato en el líquido cefalorraquídeo, que ese es el elemento más sensible para decir que alguien tiene una enfermedad. Si yo, ¿alguien? ¿TB qué significa? TBC, más adelante viene, Adelante. tuberculosis, que es la meningitis crónica.
Entonces, el lactato, que es otro de estos elementos, es el más sensible para yo decir si tengo una enfermedad o no. Entonces, una enfermedad, cualquier tema de enfermedad del líquido cefalorraquídeo, cualquier. Ese es el elemento más sensible para determinar eso, pero nosotros no lo usamos mucho para esto, sino para determinar patología infecciosa, sino que lo usamos para diferenciar este está enfermo, este está grave, este está enfermo, y vamos a ver estos parámetros. Y ahí es como se informa, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, que este es un paciente que tiene una meningitis bacteriana, que en este caso tenía 550 glóbulos blancos, o sea, es muy alto, lo normal es de 0 a 5, y este paciente tiene 550, o sea, está sumamente inflamado, y tiene una glucosa en el LCR menor a 5. Lo normal es que si yo tengo 100, tenga 60. Lo otro es que hay que fijarse si el paciente es diabético, porque si es diabético, yo no me puedo poner un límite fijo de número de glicemia en ¿cómo se llama? En líquido cefalorraquídeo. Tengo que hacer esa relación, porque si es diabético tiene 300 y aquí tiene 50, si yo pongo un número fijo, voy a decir, tiene 50, está bien, porque debería tener 100, pero tiene 300. Entonces, en el fondo, igual está baja, usando la relación, que tiene que ser 66% más o menos. Entonces, o 2/3. Entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan, que hay que medir la glicemia capilar, o sanguínea o capilar, venosa o capilar, y compararla con esta, y esa relación tiene que ser 2/3 más o menos lo normal. Está alterada, es sugerente que tenga una patología importante como una meningitis bacteriana. Que no es un número fijo, tiene que ser una relación, porque el paciente puede tener una diabetes, está descompensado y ese número fijo no te va a servir. Y bueno, dentro de todo lo que me informan rápido, que está pasando rápido, el paciente le hace la punción lumbar y efectivamente más o menos en una hora te informan muchas cosas, citológicos, citoquímicos, te puede salir la tinción de Gram. En este caso te salió focas Gram positivas en el líquido cefalorraquídeo, que tú dices, esto es una meningitis bacteriana, no hay más que hacer porque te salió bacteria, nunca debe haber bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Pero la tinción de Gram a veces tiene baja sensibilidad, entonces si sale negativa no dice que no tenga una meningitis bacteriana. No sé si eso se entiende. Y esa es la tinción de Gram de un paciente con meningitis bacteriana por el streptococo, tiene cocáceas Gram positivas, están ahí, a diferencia de las cocáceas Gram negativas. Estos son diplococos porque son de 2, ¿no sé? Diplo, 2. Y estas son cocáceas, pero Gram negativas, que yo les dije en la clase de residencia veterinaria que habían raras las Gram negativas, pero que unas eran importantes, que eran las Neisseria meningitis, y ahí se ven que están dentro de la célula, ¿no es cierto? Las cocáceas, que son los puntitos rosados que están ahí alrededor de los polimorfonucleares, o sea, dentro de los polimorfonucleares. Las listerias, que son bacilos Gram positivos, que también producen meningitis bacteriana. Y los hemófilos, que son raros de ver, que la gente se vacuna afortunadamente, pero también está dentro de lo descrito. Si ustedes les preguntan cuál es el microorganismo que más produce meningitis bacteriana, es el neumococo. En todos los países siempre va a ser el neumococo. Por lo tanto, la gente que tiene propensión a tener meningitis bacteriana tiene que vacunarse contra el neumococo, bacteria más importante que produce meningitis. ¿Quiénes son propensos a tener meningitis? Los pacientes con edades extremas, los niños y los adultos mayores. Por eso es que en Chile hay un candidato que no sabe mucho de vacunas, pero en el fondo pone en duda las vacunas. Los niños tienen que ponerse muchas vacunas, porque son personas, ¿no es cierto?, que tienen su sistema inmune inmaduro. Entonces, ponerse una vacuna no les va a servir, porque ellos cuando nacen tienen la inmunidad de la mamá. Al crecer van perdiendo la inmunidad de la madre y tienen que hacer su propia inmunidad. Pero para hacer su propia inmunidad nosotros no lo vamos a enfermar de meningitis ni de neumonía. Tenemos que darle vacunas para que ellos vayan, ¿no es cierto?, creando sus propios anticuerpos. Y eso los niños necesitan muchas vacunas. Entonces, en general, no necesitan 20, pero sí necesitan ponerse varios refuerzos durante su época, y una de las principales es el neumococo. Eso lo menciono porque es importante que ustedes lo sepan y por qué en el fondo la gente tiene que vacunarse. El riesgo en los adultos para esta meningitis y para las neumonias empieza después de los 50 años. Entonces, a los 50 años
en Chile dice a los 65, pero la literatura dice 50, tienen que vacunarse los adultos mayores contra el neumococo, para que no se enfermen de neumonía ni se enfermen de meningitis. Esa vacuna es gratis en Chile, en todos los consultorios está. El punto es que el médico tiene que indicarlo, los médicos son ustedes. Entonces, aunque sea un ginecólogo, un cirujano, cualquier cosa, traumatólogo, algo tiene que sonar de que adulto mayor tiene que vacunarse. Bueno, y ahí en este caso abajo sale que el microorganismo es la Streptococcus pneumoniae, porque tenía cocáceas gram positivas, y eso es compatible con el Streptococcus. Si fueran cocáceas gram negativas, sería meningococo. Doctor, la vacuna de el neumococo es para ambos tipos de meningitis, como el intrahospitalario y el ambulatorio. No, porque las intrahospitalarias en general no son por estos microorganismos. Nosotros no vemos eso en esta clase, pero son por otros. Estos microorganismos resistentes que veíamos, los carbapenemasa, los GLE, los estafiloaureus menicilinos resistentes, esos producen esta otra meningitis. Pero eso lo cubre entonces lo que estamos viendo ahora. Sí, los ambulatorios, que son la gran masa de gente que tenemos, que nosotros vemos, los médicos. Entonces, cuando uno no sabe quién tiene el paciente, sino que dice, yo soy médico general, estoy en mi lugar de trabajo, ¿no es cierto? Y tengo que dejar un tratamiento, no puedo hacer una pega, estoy en un consultorio, no hay nada para hacerlo, ¿qué hago? ¿Qué le dejo? Mientras le hacen la función lumbar en la cara de urgencia. Lo que hay que saber es que aunque ustedes no tienen la posibilidad de hacer función lumbar, lo que hay que hacer es ponerle el antibiótico igual lo antes posible. Si ustedes tienen todas las posibilidades, hay que ojalá hemocultivar al paciente, tomarle todos los exámenes, hacerle la punción lumbar y después dejar el antibiótico. Pero todo eso tiene que hacerse antes de la hora. Si yo sospecho el diagnóstico de meningitis, paso el antibiótico antes de una hora. Porque eso es un factor pronóstico para que la persona viva o muera o quede sin secuelas. La posibilidad de morirse, que lo vamos a ver en otra diapositiva, pero más o menos de una meningitis es entre 25 y 30%. O sea, 1 de cada 4 personas que tienen una meningitis se muere, lo cual es alto, digamos. Porque de una neumonía se muere muy poca gente, pero de una meningitis se puede morir mucha gente. Por lo tanto, eso es una urgencia. Eso es lo más importante que ustedes tienen que pensar. También hay otros que vamos a ver después, más adelante, medicamentos que se llaman corticoides. Ustedes tienen que pensar si yo sospecho meningitis, porque te dice la hoja antes que tú vayas a estar a ver al paciente. Paciente consulta por cefalea, fiebre, vómitos. Cefalea, fiebre, vómitos, cefalea, fiebre, vómitos. Puede ser una meningitis. Antes de ir a ver yo al paciente, me tengo que poner mascarilla, si no voy a terminar tomando profilaxis para no tener meningitis yo mismo, digamos. Tengo que pensar, cuando sospecha de cefalea, fiebre, mejor me pongo una mascarilla antes de contagiarme yo de meningitis, porque algunas se contagian por gotitas. Tengo que pensar eso, es parte de lo que yo tengo que hacer. Y, bueno, si estoy ya en un centro más complejo, pensar que el paciente necesita irse a UPC o no, unidad de paciente crítico es UPC, o puede estar en una sala común. Esas son las cosas que yo tengo que pensar al ver a un paciente con sospecha de meningitis. ¿Por qué es eso? Porque hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que ven los factores de riesgo de una persona morir. Entonces ahí el principal factor de riesgo era el tiempo. Después, en este estudio era de 3 horas, pero después fue de 1 hora. Entonces el tiempo es el principal factor de riesgo para morir, 14 veces más lo que se retarda el antibiótico. Lo que yo les decía, los glóbulos blancos en la función lumbar, si tienen muchos, también es un factor de riesgo de morir. Bueno, y la bacteria resistente a la penicilina y bueno. Por eso cuando tuvimos la clase de antibióticos, o sea, de resistencia, yo les dije, si ustedes piensan en una meningitis, no pueden usar penicilina, porque hay algunas bacterias que pudieran tener resistencia a la penicilina. ¿Y qué uso yo entonces? La ceftriaxona. Si yo digo, este paciente puede tener meningitis, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar ceftriaxona, 2 gramos en ese momento, en el momento que yo estoy pensando eso. Y ahí cubro las etiologías más frecuentes, que son el meningococo y el neumococo. Ahora hay personas que tienen factores de riesgo, que son inmunodeprimidos, no necesariamente VIH, pueden ser diabéticos, cirróticos, las embarazadas. Ustedes, es muy importante que se acuerden que la embarazada es un paciente, si consultan, es una condición, pero si consultan por alguna enfermedad es una persona que está inmunosuprimida y tiene riesgos de tener enfermedades.
¿Qué enfermedades? Por ejemplo, la influenza. Y por ejemplo, esta meningitis especial que no le da a todo el mundo, sino que le da al paciente con inmunodeficiencia celular, que es la listeria. Vamos a ver más adelante. La listeria es una bacteria que no afecta a todos los pacientes, no es la principal, pero sí afecta a determinados grupos, que son los pacientes con cirrosis, embarazadas, que usan fármacos como corticoides, por ejemplo, que dan para patología inmunológica. Y para esos pacientes, aparte de la azoxazona, hay que agregar en un primer momento ampicilina hasta que yo tenga la punción lumbar que sepa qué microorganismo es. Eso. Entonces ya tengo mi antibiótico. Cuando la meningitis es por neumococo, se ha comprobado que los corticoides, que son un medicamento antiinflamatorio, disminuye las secuelas, la mortalidad y las secuelas que tienen estos pacientes, solo cuando es por neumococo. En esos pacientes, como yo no sé en el fondo en primer momento si es por neumococo o no, administro este corticoides, que se llama dexametasona, 10 miligramos, y después le administro el antibiótico. Y eso se da por 4 días. Si yo sé que ya no es por neumococo, o sea que por otro bicho, no le voy a dar eso. Pero si no lo sé, le doy para disminuir la mortalidad y las secuelas. Entonces ahora vamos a ver, estas son todas las cosas como empíricas. Empírica es lo que yo hago sin saber qué tiene el paciente. Ahora vamos a ver algunas etiologías en particular, que no son neumococos. El neumococo es más frecuente, ya vimos cómo se trata. ¿Qué cosas especiales tienen las otras etiologías? Nosotros han escuchado de la meningitis meningocócica o la meningococcemia, que es una enfermedad que es muy contagiosa. Es una meningitis que se produce por una bacteria que se llama Neisseria meningitis y se transmite por gotitas. Entonces pasa que de repente anda un señor o paciente, ¿no es cierto?, andando en bus y, me siento mal, voy a consultar a la urgencia, tiene meningitis, se murió. El problema es que anduvo en bus y esto se contagia por gotitas. Y hay que encontrar a todos los que anduvieron en el bus para darle la profilaxis para que no se enfermen de meningitis. Esto sale cada cierto tiempo en las noticias, que andan buscando al pasajero de no sé cuánto porque había alguien con meningitis. No es cualquier meningitis, es esta específica, las otras no, es esta. El problema es que en un primer momento, cuando ustedes van a ver al paciente, no saben qué meningitis tienen. Entonces, la idea es que se protejan con una mascarilla, lavado de manos, ¿no es cierto?, al ver a estos pacientes con sospecha de meningitis. Entonces, cuando alguien ya le diagnostican esta meningitis específica, aparte de tratarlo, ¿no es cierto?, hay que pensar en que hay que darle profilaxis a los contactos que estuvieron con ese paciente expuestos a sus gotitas. ¿Quiénes son esos contactos? Ahí están escritos, ¿no es cierto? Y la idea es que, bueno, los que viven en la misma casa, es obvio, ¿no es cierto?, los compañeros de oficina, los que estuvieron en el bus, que estuvo en bus, ¿no es cierto?, o en avión, también ha pasado. Y hay que tratar de preguntar al paciente por sus parejas con ese, porque en el fondo muchos tienen más de una pareja. Entonces hay que preguntar eso mientras puede hablar el paciente, porque después en el fondo van apareciendo en la UCI amigas, amigos, sí, yo estuve con él. Entonces la idea es, eso lo pregunta, no lo hacemos nosotros como médicos. O sea, nosotros no vamos a buscar a las personas, lo hace la Seremi, pero nosotros tenemos que tener la lista de gente. O sea, preguntarle, ¿usted habrá estado en contacto con alguien? Porque eso en el fondo es importante, si no va a llegar por meningitis y va a haber un brote en el fondo, que son muchos casos de esta enfermedad, y si se muere un 30%, o sea, van a morir varios. Así que en el caso de los viajes, ahí está mencionado cuántas horas es el riesgo, ¿no es cierto? Porque tampoco es que sube una micro, estuve un segundo y me bajé, no, estar un tiempo, ¿no es cierto? Y el tema de los trabajadores de la salud, como ustedes saben, el paciente llega, bueno, llega mal, ¿no es cierto?, pero no llega saludando, pero llega mal, y la persona que lo atendió en la priorización, la persona que le tomó los signos vitales, la persona que estuvo expuesto a él, no sabe que tiene meningitis. Y esos pacientes, o sea, esas personas, igual a veces hay que darle profilaxis. Y nosotros tenemos el doctor Ortega, que es nuestro jefe de la UPC en este momento. Cuando era becado tuvo que tomar 3 veces profilaxis, porque, bueno, es intensivista, internista, pero después se hizo intensivista. Y claro, ahí en el fondo se olvida la medicina interna y van a atender y, tenía meningitis,
Entonces hay que tomar profilaxis. ¿Qué profilaxis se da? En general se da ciprofloxacina. Una miserable pastilla de ciprofloxacina, pero si no la tomas puede dar meningitis. Así que hay que tener ojo con eso. Después está la listeria, que lo menciono porque hay que siempre recordar que esta es una patología que da en inmunocomprometidos, embarazadas, cirróticos, diabéticos o algún otro compromiso. Y es un agente que se transmite por alimentos. No sé si ustedes ahora que en el tema del Instagram y todas esas cuestiones, TikTok, aparecen de repente, no sé, salmón del Jumbo con listeria. Y aparecen en varias partes ahí esa cuestión. ¿Qué significa eso? Que ese lote de alimentos se contaminó al momento de procesarse por listeria. Y todos los que consumen ese alimento, si son inmunosuprimidos, les puede dar meningitis. Entonces, al detectar eso, porque hacen controles de calidad, ¿no es cierto? Retiran todo ese lote, pero hay que, a las personas que están embarazadas, son viejitos, hay que darle algún tratamiento o estar atentos a que no tengan meningitis por esto, digamos. Cada cierto tiempo sale eso, y mucha gente no sabe. De hecho, una vez estuvimos peleando por Twitter con una nutrióloga, porque decía que eso no ocurría en Chile. Todas las veces aparece el jumbo, el salmón no sé cuánto, los embutidos. Que el salmón, claro, si uno lo come cocido, no hay problema, pero la gente no lo come cocido, hace ceviche, hace lecera, los cruditos, ¿no es cierto? Así que no toda la gente come carne cocida, tenerlo en mente. Bueno, así que los alimentos contaminados son el factor de riesgo más común para tener listeria, pero nadie va a decir, ay doctor, comí un alimento contaminado. Es como lo que hay que pensar. Ya. Y ahí está el pronóstico, en el fondo es un estudio del New England antiguo, pero que ve cómo ha mejorado el pronóstico de la meningitis, que antes se moría el 100%, que estaba ahí, cuando antes que hubiesen antibióticos, 100%, y ahora en el fondo, claro, con antibióticos se muere, por ejemplo, con neumonía el 30%, o los otros un poquito menos, pero igual un porcentaje de muerte importante, que significa que el antibiótico no lo es todo. Uno puede dar antibiótico en el día 5 de síntomas, pero el paciente va a estar medio muerto ya. El antibiótico hay que darlo, salva vidas, pero siempre que se dé temprano. Si se da tarde, no va a pasar nada. Todo eso es la meningitis bacteriana. Ahora queda otro tipo de meningitis que no son tan comunes, afortunadamente, pero que tienen el cultivo negativo. Entonces son infecciones, que dan cefalea, que dan fiebre, vómitos, ¿no es cierto? Pero el cultivo de esas enfermedades es negativa, la celularidad